Wrestling has more than one royal family. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Filosofía por la Universidad de Navarra, doctorado en Filosofía en la Universidad de Navarra, cofundador de Tecnopolitea Educación en Libertad, autor de diversos libros. Recibió la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú en el año 2022 y fue reconocido por el Congreso de Costa Rica en agosto de ese mismo año. Ha realizado conferencias en más de 15 países, entre los que se destacan España, Estados Unidos y México. Hoy nos hablará sobre la manipulación de los derechos humanos desde los organismos internacionales. Recibimos con un fuerte aplauso en el día de hoy y los escuchamos atentamente a Agustín Laje. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, o muy buenas tardes, ya no sé bien en qué hora estamos, solo sé que tuve que venir caminando media hora a pie. Me sentí un poco en una especie de escena del Señor de los Anillos, pero bueno, acá estoy vivo. Gracias al Global Center, no solamente por haberme invitado a dar esta exposición, sino por todo lo que hacen, que me consta que es más que necesario. Gracias a ustedes que han llegado, que han venido. Yo sinceramente pensé que no iba a venir nadie. Pensé, bueno, a ver cómo sacamos esto adelante. Fue una gran sorpresa llegar y ver que, en efecto, el auditorio estaba lleno. Es la primera vez que diserto en el Congreso de mi propia patria. Recién adelantaban dos. Yo estuve disertando en el Congreso de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, de Paraguay, de Uruguay, de México, de Chile, de Colombia, bueno, muchísimos. Y la explicación giró en torno al concepto de soberanía. ¿Qué es la soberanía? Dice Jean Bodin. 1576, dice, la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia no tiene poder sobre el Estado, pero también significa que los cuerpos intermedios no tienen poder sobre el Estado y que los estamentos, en el caso francés, no tienen poder para generar leyes. Allí donde hay un poder soberano, hay una concentración de la facultad de dar ley a un grupo de personas que tienen algo en común. La soberanía como concepto va a acompañar, va a ir evolucionando desde entonces. Todavía en esta época se pensaba en términos de, cuando se hablaba de soberano, se pensaba en una persona de carne y hueso. Ustedes recordarán una frase atribuida a Luis XIV que no necesariamente es verídica, está hoy cuestionándose ese asunto que no es nuestro, pero la frase decía: el Estado soy yo. En ese entonces la idea de soberanía estaba encarnada en una persona de carne y hueso. Quien va a empezar a modificar esa concepción va a ser Thomas Hobbes. Hobbes, quien escribe, publica El Leviatán en el año 1651, monta la portada más espectacular de la historia política. Esa es la portada del libro. Es la portada más discutida, más mencionada, más reflexionada que pueda haber en cualquier libro de política que se haya escrito jamás. ¿Por qué? Porque se trata de un monstruo que él le llama Leviatán, que tiene la forma de un rey, ustedes verán, que tiene un cetro y tiene una espada.
Es el poder de la fuerza y es el poder del derecho. Y es el poder de la fe también. El Leviatán para Hobbes tiene que interpretar la fe. Pero la particularidad es que está constituido por un sinfín de hombrecitos pequeños. Verán ustedes, está el Leviatán constituido por un sinfín de hombrecitos pequeños. ¿Por qué es esto? Porque la filosofía política ha tenido que legitimar la organización estatal y su concentración del poder. Ha tenido que explicar en qué sentido el Estado es algo distinto de una banda de mafiosos que te asaltan a mano armada. Este gran problema es el problema de la filosofía política. Y a Hobbes se le ocurre una idea maravillosa que da inicio a la filosofía política moderna. Esa idea es: pensemos al hombre en una situación prepolítica, un hombre en estado de naturaleza. ¿Cómo sería ese hombre en estado de naturaleza donde no hay ningún organismo político que lo rija? Pues ese hombre sería un salvaje desesperado por conseguir sus deseos, por consumar sus placeres, y eso lo llevaría a estar en guerra de todos contra todos, dice Hobbes. Hay una guerra de todos contra todos, la sociedad no puede civilizarse hasta que esos individuos que también están dotados de razón se reúnan y sellen un pacto social. Ahí va a aparecer una corriente que todos ustedes habrán escuchado seguramente, que es el liberalismo clásico. El liberalismo clásico es una reacción a Hobbes. ¿De la mano de quién viene? Viene de John Locke. Seguramente ustedes han escuchado al presidente Milley hablar del derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Recién fue enunciado aquí por Martin Menem. Bueno, ¿de dónde sale eso? Sale de la respuesta que le da John Locke a Thomas Hobbes. Locke escribe el libro más importante para esto, es el segundo tratado sobre el gobierno civil, publicado en 1690. Que fue una contribución a la Revolución Gloriosa de 1688. John Locke va a definir al poder político como el derecho a dictar leyes. El Estado, dice, es el poder de hacer leyes. Todo esto ustedes pueden decir: ay, pero ¿por dónde está yendo? ¿Por qué termino hablando de estas cosas? No, esto es muy importante para entender el declive del Estado moderno. Ya han escuchado recién quién está haciendo la ley. No es el Estado, algo está pasando. Dice Locke, que no lo voy a leer, pero básicamente dice Locke que en realidad hay derechos naturales que preexisten al gobierno y que deben ser respetados porque los individuos pactan, como bien dice Hobbes, pero pactan para defender sus derechos, no para entregárselos al Estado. Esos derechos naturales son tres: el derecho a la libertad, a la vida, y dice Locke, state, que quiere decir hacienda. Lo podemos traducir por hoy propiedad. ¿Bien? Entonces, el liberalismo clásico es una reacción al problema de la soberanía, que es: ¿cuál es el alcance del poder legítimo del Estado moderno? El liberalismo dice, bueno, su poder legítimo tiene un freno en los derechos naturales de los individuos. Ustedes vayan registrando todo esto, pues esto es una introducción al tema central. El liberalismo clásico dice: hay derechos naturales. Esa idea no es moderna, de hecho tiene larga data, la recupera Locke, la trae de otros autores anteriores, y dice: el freno del Estado es el derecho natural. Fundamentalmente los tres que hemos mencionado. Claro, ustedes dirán, bueno, otra vez hablando de autores, ¿qué importa qué dijo Locke? No, importa mucho. Estas fueron las ideas que impactaron y legitimaron la revolución de 1688. Bien, y fue lo que absorbieron los americanos para llevar adelante su revolución de 1776. Estamos hablando de política en términos significativos, donde 2 siglos no son nada. Estas son las ideas que hoy estamos discutiendo, a pesar de su lejanía a priori. Claro, ahora falta aquí algo, falta la democracia. Y va a aparecer Rousseau. Rousseau va a publicar el Contrato Social allá por más o menos 1754, más o menos, y este va a ser el texto más importante de los revolucionarios franceses de 1789. ¿Qué va a decir Rousseau? Sí, es verdad, hay un contrato social, hay un pacto para salir del estado de naturaleza, pero esa soberanía la retiene, ¿quién? El pueblo, dice Rousseau. Rousseau, tengo una relación amor-odio con él. Rousseau
era, digamos, una persona que en el fondo pensaba que así podía rescatar la libertad. Él tenía la esperanza de que si depositaba la soberanía en el pueblo, pues el pueblo no querría oprimirse a sí mismo y concebía al pueblo como una entidad monolítica. Entonces él dice, bien, en ese contrato social es cierto, se crea un gobierno, pero el pueblo sigue siendo el soberano. Allí aparece nuestra democracia moderna, solo que después se representa al político conforme a los instrumentos republicanos. El modelo del globalismo, curiosamente, miren, esto es muy interesante, también lo encontramos en la filosofía política moderna de fines del siglo XVIII, en Kant. No voy a meterme con las citas porque tampoco veo con lentes ya, pero aparte sería muy largo, no quiero aburrir con estas cosas, pero Kant, ya en La Paz Perpetua, es un opúsculo que si mal no recuerdo es de 1795, dice, oigan, Hobbes planteó un estado de naturaleza que lo resolvió con un contrato social dentro del Estado. Ahora los estados entre sí están en estado de naturaleza entre ellos. ¡Wow! ¿Qué necesitamos hacer para que la guerra de todos contra todos, que ya no es entre los individuos tipo guerra civil, sino que es todos contra todos a nivel estados, cese? ¿Qué hacemos? Y Kant dice, pues creemos una república mundial, creemos un gobierno mundial. Los estados tienen que ceder su soberanía para darle vida a un nuevo tipo de derecho cosmopolita, le llama, y esto garantizará la paz perpetua que los tratados interestatales no sirven para garantizar. Acá está la base del globalismo, la idea de que existe una problemática internacional que requiere de la configuración de un poder internacional para ser solucionado. Esa problemática ustedes pónganle el nombre que quieran, para Kant era la guerra, pero hoy podemos decir también, ¿por qué no una pandemia? Hoy podemos decir, ¿por qué no los derechos humanos? Hoy podemos decir, ¿por qué no el cambio climático? Hay un sinfín de posibilidades abiertas para tratar de legitimar la conformación de organismos internacionales que demanden para sí soberanía sobre las naciones. Les voy a poner ahora sí algún ejemplo de hoy. Esto, a mi juicio, se empieza a ver en la misma conformación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Yo no soy muy amigo de ninguna de las etapas de Naciones Unidas. Creo que desde su conformación ya hay un problema y es una aspiración a la gobernanza. Miren ustedes, por ejemplo, esta es la Carta Constituyente de Naciones Unidas, define los propósitos. En primer lugar, dice en su artículo 1, mantener la paz y la seguridad internacionales. Salíamos de una Segunda Guerra Mundial, muy bien. Pero ya en el inciso 3 del artículo 1 encontramos lo siguiente, escuchen. Solucionar problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos. A mí esa parte ya no me gusta nada. Que me digan que necesitamos organismos internacionales para solucionar problemas que son propios de las naciones a nivel económico, social, cultural, humanitario y que además van a crear derecho, claro que revestido bajo el término muy simpático de derechos humanos, pero al final de cuentas no sé qué cae dentro de eso, ya lo vamos a ver. A mí me parece que es una suerte de embrión globalista que ya estamos viendo a mediados del siglo XX. Fíjense, por ejemplo, el artículo 55 de la Carta Constituyente, insisto, esto no es nuevo, esto es bastante viejo. Dice, con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, la organización promoverá, 1, niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, condiciones de progreso y desarrollo económico y social. 2, la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos. Y 3, la cooperación internacional en el orden cultural y educativo y el respeto universal de los derechos humanos. Esto trae consigo la necesidad de una serie de órganos especializados, fondos, comités y distintas estructuras que funcionan a la postre como un gran gobierno. ¿Qué es UNESCO sino un ministerio de educación? ¿Qué es UNICEF sino un ministerio de niñez? ¿Qué es la OMS sino un ministerio de salud? ¿Qué es el Banco Mundial? Y así podemos seguir. Es decir, el propósito fundante de Naciones Unidas no es solamente mantener la paz.
y la seguridad. Es gobernanza global, en todos los ámbitos. Hay documentación sobre la existencia de 2 espíritus y diversas sexualidades ancestrales en grupos y pueblos indígenas antes de la colonización. Las personas, 2 espíritus, tienen tanto un espíritu masculino como espíritu femenino. Y después, los retrógrados somos nosotros. Ellos, los progresistas, son los que están a favor de la ciencia y nosotros somos los fanáticos religiosos. Pero tenemos que adecuarnos a esta cosmología supuestamente ancestral. Yo quisiera saber qué te dice hoy un pueblo indígena si le vas a querer meter toda esta basura, de que habría gente, 2 espíritus, donde según el espíritu que se manifieste, sos una especie de cacique no binario. Espero que me vuelvan a invitar, ¿eh? No. A ver, es que acá hay 2 opciones. O lloramos o nos reímos. Ustedes elijan. A ver, acá hay otra. Miren, la CIDH ha indicado que los tratados internacionales de derechos humanos, tales como la Convención Americana, son instrumentos vivos que deben ser interpretados de conformidad con los tiempos actuales y como base en un criterio evolutivo. Chao. Ya está, perdiste. Perdiste. ¿Qué es la Convención Americana? Es un texto muy claro, ¿eh? Léanlo, es muy claro. No, es un instrumento vivo. ¿Qué significa que sea vivo? Que debe ser interpretado con arreglo a la evolución de los tiempos. Yo quisiera saber quién determina hacia dónde evolucionan los tiempos. Créanme, es una cosa muy, muy, muy difícil de hacer. Y además, yo quisiera saber en qué sentido es legítimo imponer a la gente una interpretación sobre la evolución de los tiempos. La CIDH ha señalado que las declaraciones públicas positivas por parte de autoridades del Estado son un factor clave en la lucha contra la estigmatización de las personas LGTBI y que los Estados juegan un rol crucial en guiar los cambios sociales dirigidos a combatir la discriminación y los prejuicios, etc. ¿Esto qué significa? Le está pidiendo a los Estados que los Estados sean los que esgriman constantemente toda esta pose ridícula, absurda, donde cuanto más banderas multicolor te puedas tirar encima, pues más inclusivo vas a ser y vas a estar, no sé, reivindicando en clave interseccional a todo un grupo de gente. Y además le pide al Estado que sea el rector del cambio social, o sea, que haga ingeniería social. Sigue así. Las políticas estatales dirigidas a educar al público sobre derechos humanos con una perspectiva de género y diversidad no deben limitarse a los ámbitos educativos. Por el contrario, deben ser transversales en todos los ámbitos en los que opera el Estado. No te detengas en la educación. Sí, queremos meter todo esto en la educación, pero no solo ahí está tu rol. El Estado tiene que llevar esta ideología a su totalidad, o sea, hacer de esta ideología un nuevo totalitarismo. Los Estados deben promover que los medios de comunicación jueguen un rol positivo en la lucha contra la discriminación, contra el LGBT, etc. Garantizar que las políticas y programas educativos estén especialmente diseñados para modificar los patrones sociales y culturales. O sea, ¿qué te están diciendo? Te están diciendo, arma un programa educativo para modificar a tu sociedad. ¿Y quién te lo dice? ¿Saben cuánta gente integra esto? En calidad de comisionados, 7. 7 personas le dicen a... ¿Cuánta gente hay en América? Como 1.000 millones, me parece. Le dicen lo que tienen que hacer. A ver, esto es todo menos democracia. Claro, cuando uno ve quién auspició económicamente este informe que sirve como estándar de derechos humanos, va a encontrarse Arcus, que es una fundación muy bien financiada por Soros, Rockefeller, Ford, etc. Y va a encontrarse a la ONU, entre otras que allí están mencionadas. Creo que también está la Fundación Ford. No me da la vista para llegar hasta ahí. Miren este otro. ¿Cuánto tiempo tengo? Avísame, por favor. 5. Miren este otro. Este es del 2019. Reconocimiento de derechos de personas LGTBI. La CIDH dice no puede dejar de expresar su preocupación con el avance de sectores antiderechos LGTBI en la región, inclusive en el seno de los poderes del Estado. ¿A qué se refiere? A nosotros. Entonces, a lo que llama no lo voy a leer entero porque tengo 5 minutos no más, a que los Estados
se comprometan en combatir a lo que ellos llaman sectores antiderechos. ¿Se dan cuenta? Otra vez, es decir, una comisión de gente que no conocemos, que no hemos elegido, nadie la ha votado, le viene a decir a los estados de nuestra región que tienen que perseguir a disidentes políticos. Los estados tienen la obligación de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales, dice la segunda parte, con la finalidad de garantizar, obviamente ahí viene la inclusión, la diversidad y toda la parafernalia orwelliana típica. Claro, o sea, el Estado tiene la obligación de cambiar la cultura. ¿Con qué patrones? ¿Con los patrones del pueblo argentino? No, con los patrones de la gente que trabaja ahí, que no tengo idea quiénes son. Son apátridas, además. Asimismo, los estados deben emprender esfuerzos para que las empresas privadas promuevan una cultura de respeto a los derechos LGTBI en relación con sus funcionarios y sus clientes. O sea, el Estado tiene que extender sus tentáculos, ya no económicos, para expoliar la productividad del privado, como habitualmente lo hace, sino que además tiene que marcarle cuál es el camino cultural. Asimismo, es importante la creación de instancias gubernamentales específicas para tratar sobre los derechos de dicha población y trabajar en las políticas públicas. Léase Ministerio de Género. Te metieron por la ventana ahora Agenda 2030. Antes, en los otros informes, todavía no te hablaban de Agenda 2030. En este ya te empiezan a decir, che, tu obligación, fíjense, habla de la obligación del Estado. Tu obligación es con la Agenda 2030 y yo interpreto lo que es la Agenda 2030, además. La Comisión desea enfatizar que el derecho al reconocimiento de la propia identidad de género también implica el derecho de que toda persona debe ser tratada de acuerdo con su identidad autopercibida. En términos prácticos, esto significa que ante la sola declaración de que una persona se autopercibe en un género determinado, surge el deber de tratar y referirse a esa persona conforme a dicha identidad. Les cuento. Miren, ya no tengo más tiempo para esto. Esto es, les cuento muy rápido sin leerlo, es una opinión consultiva de la Corte IDH. Acabamos de ver los ejemplos de la Comisión Interamericana. La Corte es un órgano contencioso, donde se llevan a veces a pedir opiniones consultivas, y en este caso es del Estado de Costa Rica. Esto fue del año 2017, donde la Corte dijo que efectivamente era un derecho humano algo llamado identidad de género, era un derecho humano la adopción homoparental, era un derecho humano todas estas cuestiones de las que estamos hablando hoy, y que los estados tenían la obligación internacional de acondicionar sus sistemas legislativos en torno a esas exigencias del sistema al cual han adherido, que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Nada de esto figura en la Convención de los Derechos Humanos en América, nada de estas categorías figuran en los tratados en los que Argentina se comprometió, pero estas interpretaciones, dado que vienen de la mano de una concepción evolutiva del derecho internacional, hoy está merced a la interpretación de cualquiera que tenga poder de lobby para estar allí ocupando lugares en estos órganos de poder. Simplemente última filmina, para que ustedes vean qué interesante. Estas son las finanzas de ese año de la Corte IDH, año 2017, donde gran parte del dinero que le entró no son de fondos de la OEA, sino que son ingresos extraordinarios, como por ejemplo aportes provenientes de proyectos de cooperación internacional, más de $750.000, que viene de la Agencia España de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en donde el texto es muy largo, pero le pide celeridad a la hora de resolver opiniones consultivas en favor del LGBT. O sea, esto es impresionante. No solamente les dan dinero, sino que le dan el dinero y le dicen para qué lo tienen que usar y cómo lo tienen que interpretar. Te lo dicen, y esto es el informe de la Corte IDH, donde te dice, bueno, España nos ha dado casi $1 millón y nos ha pedido esto. Y ahí está el texto para todos ustedes, donde les pide explícitamente opiniones consultivas en favor del lobby LGBT, y acabamos de ver que, en efecto, a fines de ese año salió por fin una opinión consultiva que coronó como derecho humano todas estas cuestiones que estábamos conversando.
Bueno, espero que esta exposición les haya resultado útil para seguir defendiendo la patria, que depende de que nuestro pueblo continúe siendo verdaderamente soberano frente a intentonas de élites globalistas que no son populares, que no son democráticas, pero que tienen gran poder de lobby y mucho dinero para imponernos modos de vida que no son los nuestros. Muchas gracias. Wrestling.